Me gustaría que me acompañen a hacer un ejercicio. Quiero que piensen en una de las personas que más aman y que piensen por qué la aman. Si ya tienen su respuesta, justo ahora acaban de crear algo a partir de su pensamiento. Yo di una pequeña orientación y ustedes utilizaron su sistema de pensamiento para generar una respuesta. Y qué maravilloso, ¿no? Que de los más de 6.000 pensamientos que tenemos a lo largo del día, seamos capaces de traer a nuestra conciencia a la persona a la que más amamos. ¿Y por qué la amamos? O pensar en lo que vamos a hacer hoy en la noche, lo que haremos mañana, lo que tenemos pendiente y otras cosas más. Pero partamos desde un concepto básico. ¿Qué es el pensamiento? En palabras de Manuel de Vega, pensar consiste en 3 cosas. Es una actividad mental no rutinaria que implica esfuerzo. Y el concepto sigue y sigue, pero esto no pretende ser una cátedra. Quedémonos con esta idea breve y desglosémosla todos juntos. En primer lugar, el pensamiento es una actividad mental, es decir, que ocurre aquí arriba. En segundo lugar, el pensamiento es una actividad no rutinaria. ¿Pero qué significa que no sea rutinario? Hagámonos las siguientes 2 preguntas. ¿Yo pienso igual a las personas que tengo a mi lado en este momento? ¿O yo pienso igual a mi yo de hace 5, 10 o 15 años atrás? Lógicamente, las respuestas van a ser increíblemente variadas. Hay quienes van a responder un rotundo no a ambas incógnitas. Y hay quienes van a decir sí, yo puedo compartir pensamientos con las personas que tengo a mi lado. Sí, tengo el gusto de conocerlas. O sí, yo puedo seguir pensando justo como lo hacía hace 5, 10, 15, 20 años. Pero el punto es el siguiente. El pensamiento no es estático. El pensamiento no hay que concebirlo como una planicie, como una mesa, sin forma. El pensamiento posee múltiples relieves. El pensamiento es dinámico y adaptativo, si lo queremos resumir de esas 2 maneras. Con dinámico me refiero a que el pensamiento cambia a lo largo del tiempo, se moldea a partir de las experiencias. Y con adaptativo me refiero a que vamos a utilizar nuestro pensamiento para adaptarnos a diferentes entornos. Dicho de otra manera, ya sea que vayamos a comer una pizza con nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, o que vayamos a una reunión de trabajo con nuestro jefe, o que vayamos al dentista para un chequeo. Vamos a utilizar nuestro pensamiento de diferentes maneras y en base a las diferentes demandas del entorno. Y en tercer lugar, el pensamiento requiere de esfuerzo. Y conceptualmente, el esfuerzo implica utilizar una pequeña o gran cantidad de energía para obtener un resultado. En síntesis, para poder pensar necesito de energía, necesito de esfuerzo. Pero ¿y esta energía? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son las fuentes que me van a generar energía o esfuerzo y que me van a permitir pensar finalmente? Yo he identificado 5 fuentes del pensamiento y se las quiero compartir brevemente. En primer lugar, existe una fuente biológica del pensamiento. Hay un cuerpo que piensa. No nos quedemos en los tiempos de antes, en donde se decía que mente y cuerpo están completamente separados y desconectados el uno del otro. No. Gracias a los avances de la ciencia, sabemos que el cerebro piensa. Este órgano tan maravilloso produce pensamientos. Y, de manera más concreta, es la corteza prefrontal la que produce pensamientos. Esta región de la frente, del cerebro, que produce pensamientos. A mí me gusta llamarla la metrópolis del pensar. En segunda instancia, existe un componente o una fuente cognitiva del pensamiento. Y podemos hacer la siguiente analogía. El pensamiento es un edificio de 50, 70, 100 pisos de alto, todo lo que ustedes quieran imaginar. Pero sus bases, sus cimientos, van a estar constituidos por procesos cognitivos. Para la psicología, los procesos cognitivos son todos aquellos que involucran la atención, la percepción, la memoria, entre otros. Dicho con un ejemplo, ustedes no hubiesen sido capaces, ni yo tampoco hubiésemos sido capaces de pensar en la persona que tanto amamos al inicio de esta plática, sin antes prestar atención a las palabras que yo indiqué, o sin antes acceder a nuestra compleja memoria y traer a nuestra conciencia a esa persona que tanto amamos. La tercera fuente que he identificado es la fuente afectiva. Y con afecto
Me refiero a toda la gama de emociones y sentimientos, que son más que estos dos, que tenemos a lo largo del día y día tras día. Fíjense qué interesante. Un día estaba en una clase de psicología, yo me acuerdo, era una de mis clases favoritas, con uno de mis profesores favoritos. Y de la nada surge la pregunta, él nos dice, jóvenes, psicólogos, ¿qué viene primero? ¿Viene primero el pensamiento y después la emoción? ¿O viene la emoción y después el pensamiento? ¿Qué piensan ustedes? A la conclusión a la que llegamos todos es que es recíproco, la influencia es mutua. Yo puedo tener un estado de ánimo muy elevado, muy deprimido y decaído, y yo voy a pensar de esa manera. Si yo tengo una emoción fuerte, yo voy a decir, puedo dar 5, 10, 15 conferencias en un solo día. Pero si tengo un estado de ánimo disminuido, yo voy a decir, con costo voy a terminar una. Y también está la otra cara de la moneda. Un pensamiento genera emociones. Si no, piensen en su último cumpleaños. Y si están de cumpleaños, felicidades. Piensen en lo agradable que sucedió, en lo no tan agradable y en los puntos neutrales. Y noten las emociones que surgen a partir de ese pensamiento. La cuarta fuente que he identificado es la fuente social. Y esta fue estudiada en su momento por un psicólogo llamado Lev Vygotsky. Él propuso la siguiente tesis. El pensamiento se configura a partir de la interacción con los demás. Una tesis muy interesante, si me lo preguntan a mí. Pero, ¿cómo constatamos esto? ¿Cómo realmente comprobamos que el pensamiento se configura, se crea, a partir de la interacción con otros? Hagamos un recuento de nuestras conductas, de nuestros pensamientos, los que utilizamos a diario, y analicemos qué tantos de ellos han estado conformados o influenciados por nuestros familiares, qué tantos de ellos han estado conformados o influenciados por nuestros compañeritos de clase cuando íbamos al colegio, ¿se acuerdan? O por las redes sociales y lo que consumimos, o por los medios de comunicación y lo que absorbamos. Ahí llegamos a una respuesta concreta. El pensamiento sí se configura a partir de la interacción con el entorno. Y la quinta fuente que he identificado es la fuente espiritual. Vaya, espiritualidad y pensamiento conviven, sí o sí. Pero con espiritualidad no me refiero a religión ni a ninguna de esas cosas. Con espiritualidad, más bien, me refiero al proceso de autoanálisis y autorreflexión por el que pasan ciertas personas antes de siquiera pensar. Es decir, yo conozco a unas 3 o 4 personas que se dedican al yoga, a la meditación, y piensan de manera muy interesante. Antes de siquiera pensar, analizan, dan un paso atrás y dicen, voy a analizar mis emociones, mis conductas, mis creencias, mis ideas, mis sentimientos, etc. Y voy a analizarme de manera realista y no con ánimo de juzgarme. Y después de ese análisis, ellos tienen un pensamiento, que en palabras de ellos mismos dicen que es un pensamiento más fresco, más natural y más real. Pero ahora sí, pasemos a hablar sobre crear. Ya hablamos del pensamiento, pero crear consiste en producir algo a partir de un esfuerzo. 4 tipos de esfuerzo en concreto. Un esfuerzo físico, un esfuerzo artístico, un esfuerzo imaginativo o intelectual. Dicho de otra manera más sencilla, el objetivo principal del pensamiento siempre es crear, siempre es exteriorizarse y llegar a la realidad. Pero los medios de transporte que va a utilizar son los 4 que mencioné anteriormente. Veámoslo con ejemplos. Es gracias a que el pensamiento se expresó de manera física que Lionel Messi ha ganado tantos balones de oro. Y quienes son de equipos contrarios, por favor no me linchen. A cada una de sus jugadas, a cada una de sus técnicas y a cada uno de sus goles le precede un pensamiento. Interesante analizarlo de esa manera, ¿no? Es gracias a que el pensamiento se expresó de manera artística que Beethoven compuso la 9ª Sinfonía, siendo discapacitado auditivamente. Es gracias a que el pensamiento se expresó de manera imaginativa que existen muchos autores, muchos creadores de libros, películas, series. ¿No? Si no, piensen en su serie o en su película favorita. Piensen en esos personajes tan maravillosos y en esas escenas o en esas narraciones tan impactantes, ¿no? Y solo analicen que cada una de esas historias, cada uno de esos personajes ha sido creado por el pensamiento imaginativo de alguien. Qué maravilloso es el trayecto del pensamiento, ¿no? Y es gracias a que el pensamiento se expresó de manera intelectual que estamos todos aquí reunidos, compartiendo nuestro conocimiento, con, iba a decir ganas, pero con una verdadera sed, una verdadera hambre de conocimiento,
con ganas de comparar y contrastar lo que sabemos. Pero ahora sí, hagámonos la pregunta del millón. ¿Cómo pensar para crear? Y fíjense que casi que cada uno de nosotros podría dar una respuesta completamente diferente. Pero yo les quiero compartir la conclusión o la respuesta que yo he diseñado. Yo he diseñado un sistema sencillo llamado sistema LERT, L-E-R-T, que toma en cuenta 4 elementos que debemos de considerar si queremos volver realidad un pensamiento. El primero es el lenguaje, y voy a hablar específicamente del lenguaje interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Aquí en confianza les voy a compartir algo. La primera propuesta que yo tenía para un TED era mucho más catedrática, mucho más teórica, parecía casi una clase. Y esta propuesta no fue tan bien recibida, cosa que es totalmente válido y entendible. Pero saben, eso no evitó de que me hablara a mí mismo de manera negativa. No evitó de que yo me dijera, no estás a la altura de los otros conferencistas. No vas a poder expresarte a como quieres. Simplemente vas a hacer una repetición del libro. Y qué duro hablarse así, ¿no? Así es como yo me hablé, pero identifiquen cómo se hablan ustedes. Qué palabras bonitas y agresivas se dicen ustedes mismos. Y les invito encarecidamente a que no hablen en automático. No, háblense de manera motivadora, de manera que les inspire a continuar adelante. Ojo, está bien criticarse, pero de manera realista y nunca con ánimos de juzgarnos ni encasillarnos. Analicen su lenguaje interno. El segundo elemento es la especificidad, que consiste en hacernos una serie de preguntas para llevar nuestro pensamiento a la realidad. Si Pepito de los Manzanares tiene una idea de negocio, quiere vender frutas acarameladas en el Parque Central, ¿verdad? Esa es su idea, ese es su pensamiento. Pues Pepito de los Manzanares tiene que analizar y hacerse diversas preguntas. ¿Qué es este pensamiento que yo tengo? ¿Cómo planeo llevarlo a cabo? ¿Cómo, cuándo y dónde pretendo iniciar? Y el punto con hacernos todas estas preguntas no es marearnos, ni quedarnos confundidos, ni aturdidos, ni mucho menos desmotivarnos. No. El punto de estas preguntas es trazar un mapa específico, un lineamiento de cómo vamos a convertir un pensamiento en una realidad. Debemos de ser lo más detallados posibles. El tercer elemento es la relevancia. ¿Qué tanta importancia le das a tus pensamientos? Les voy a compartir algo, y no necesariamente deben creerme, pero yo he identificado 2 categorías de pensamiento. Los pensamientos pilares y los pensamientos parásitos. Los pensamientos pilares, como los pilares de las sillas en las que se encuentran sentados justo ahora, son aquellos que nos sostienen y nos permiten avanzar en la vida. Y los pensamientos parásitos, como verdaderos parásitos, son aquellos que me carcomen, lenta y silenciosamente. Mucho ojo. A estos no hay que ignorarlos. No hay que convivir con ellos indirectamente. Hay que darles un nombre, una forma. Y muy valientemente, así como que si estuvieran agarrando una cucaracha o un escarabajo, lo toman y lo desechan. Pero no lo ignoran, no lo ignoremos. Démosle un nombre, una forma y desechémoslos valientemente. Todos esos pensamientos de tú no puedes, nunca lo vas a poder, no tienes lo que se necesita, identifíquenlos y deséchenlos. Y el cuarto elemento que hay que tomar en cuenta, o que deberíamos tomar en cuenta, es el tiempo. Y fíjense, a mí me da ansiedad hablar sobre el tiempo, porque yo entro a redes sociales y veo que todo el mundo tiene tiempo para todo, para estudiar, trabajar, para viajar, para cuidar al chucho, al gato, al loro y todo lo que ustedes quieran. Pero les voy a compartir algo que en su momento me dijeron 2 de las personas que más amo en este mundo, que son, de hecho, en quienes pensé al inicio de esta conferencia. Mi mamá y mi papá, mi mamá aquí presente. Ellos una vez me dijeron, Ronald, no tengas miedo o no te preocupes por tener un super esquema, una super rutina. No, tantea con tu tiempo. Primero, explora con tu tiempo. Identifica en qué momento del día trabajas mejor, o ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. El punto no es preocuparnos por cómo estoy utilizando mi tiempo aquí. No, el punto es hacernos la pregunta de cómo quiero llegar a utilizar mi tiempo, ¿verdad? De manera que me produzca bienestar y satisfacción. Les invito a que analicen esta incógnita. Pero bien, ya hemos hecho una pincelada acerca de lo que es el pensamiento y qué se crea a partir del mismo. Pero no me quiero ir sin antes dejarles una espinita.
sin antes compartirles 2 preguntas. ¿Qué estás creando tú con tus pensamientos? ¿Y hasta dónde les vas a permitir llegar? Damas, caballeros, no guardemos nuestros pensamientos, ni los ocultemos como que si fueran un secreto peligroso. En lugar de eso, les invito apasionadamente a que se los regalemos al mundo. Muchas gracias.